Es un gusto poder saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Voces de las Sombras. El día de hoy hablaremos de seres que te dejarán pálido del susto y te helarán la sangre. Comenzamos. Pero antes, te invito a suscribirte y dejar tu like al relato si te gusta. Ya sabes que eso ayuda mucho a nuestro canal. Déjame saber tu opinión en comentarios para mejorar. Se dice que a finales del siglo XVII y durante los dos siguientes siglos, en Europa tuvo origen la figura del vampiro clásico. A esta entidad se le identifica como al humano que regresa de la muerte. Lo describen como un ser con la piel en estado de putrefacción, pálida y sin vida. Además de esto, su dieta tenía un cambio considerable, ya que su único alimento era la sangre de otro ser vivo. En muchas regiones se dice que el vampiro está condenado a la vida eterna debido a que fue maldito por una bruja, o que es un espíritu maligno apoderado de un cadáver con la intención de buscar alguna venganza o solo dañar al prójimo. Otros afirman que son los guardianes del diablo, que solo pueden salir por la noche y están pagando el precio de haber pedido un favor a Satanás. De entre tantos posibles orígenes, se mantuvieron características peculiares de estos seres de la noche, como que no pueden salir y andar bajo el rayo del sol. Pero lo más sobresaliente es que se dice que sus colmillos son mucho más largos del promedio normal de cualquier humano, con los cuales pueden perforar la piel y las arterias principales de sus víctimas, y esto haría más fácil el brote del líquido vital de vida para poder alimentarse. Otra cualidad de la que se habla es de su capacidad de poder convertirse en animales. Al involucrarlos con brujería y satanismo, de ahí la idea de relacionarlos con murciélagos, lobos o cuervos, y que solo es posible destruirlos clavando una estaca en su corazón y prendiéndoles fuego. Con el tiempo fueron apareciendo otras características, como que la propagación del vampirismo se daba como una enfermedad que solo se podía transmitir de una persona a otra a través de una mordida que lo dejaría lo suficientemente débil para que antes de perder la vida en su cuerpo entrara la enfermedad que dejó en la mordedura, como una infección propagándose por la herida, y una vez que la persona dejara de respirar, regresaría a la vida como un ser sediento de aquel líquido escarlata que fluye en el interior de cada ser viviente. Pero las innumerables y aterradoras historias no solo se quedaron en Europa, se fueron extendiendo a otros continentes, en lugares donde se encontraban seres vivos con orificios en sus cuellos. Se creía que había sido atacado por un vampiro. Sin embargo, en México, antes de la época de la conquista, ya se temía a criaturas que salían por las noches y a su paso dejaban cuerpos sin vida y desangrados. Posterior, con la llegada de la conquista, la idea de un monstruo a la que había que temerle y eliminar era fuerte entre los pobladores. Ahora bien, uno de los referentes de la existencia de estos seres ocurre en Jalisco, en el siglo XVII, época donde estos seres tenían aterrorizada a la población. En la Guadalajara colonial, en el poblado de Belén, llegó de Europa a habitar un hombre al que la gente que vivía en los alrededores lo llamaban Don Jorge. Don Jorge era un rico hacendado ya de avanzada edad, bien parecido. Siempre lucía atuendos en color negro muy presentable. Además, tenía una característica muy peculiar. Únicamente salía por la noche o cuando el sol ya estaba por ocultarse. Se cuenta que a partir de su llegada, en los alrededores comenzó la aparición de cuerpos de animales, niños, hombres y mujeres, todos sin vida, con el torrente sanguíneo vacío y dos orificios en el cuello a la altura de la arteria. Estos hechos comenzaron a causar miedo en la población, al grado de encerrarse en sus casas
apenas empezara a caer la noche y se ponían a rezar, esperando no ser la siguiente víctima del vampiro. La gente, cansada de la situación, empezó a especular sobre el origen y la gran mayoría coincide que esto comenzó a suceder con la llegada de don Jorge, y seguros de que él era el culpable de tan aterradores actos, decidieron ir a buscarlo tras su salida habitual nocturna. Iban armados con machetes, palos y antorchas. Mientras caminaban en los alrededores, cerca del panteón, escucharon gritos, de los que se guiaron para llegar hasta el lugar de donde provenían. Grande fue su horror al ver al viejo europeo prendido del cuello de un pobre campesino. Don Jorge, al verse acorralado, buscó la manera y escapó del montón de gente que estaban dispuestos a acabar con la amenaza del poblado. La turba se fue a la iglesia del pueblo y contaron todo al cura, quien los acompañó a realizar un exorcismo a aquel hombre, ya que pensaban que estos actos solo podían ser obra del diablo. Llegaron a la hacienda donde vivía el hombre. Lo buscaron por todos los rincones hasta que lo hallaron. El cura empezó con sus oraciones, mientras entre todos los gritos, don Jorge amenazó de venganza a todo aquel que estaba presente. De entre la multitud surgió un valiente que decidió hacer justicia por mano propia, y atravesando por todos los presentes, llegó hasta el viejo y le clavó en el corazón una estaca de madera. Al amanecer, la gente decidió enterrarlo en el panteón que estaba cerca de donde escucharon los gritos la noche anterior, cuando sorprendieron a don Jorge alimentándose de otro hombre, el panteón de Belén. Sobre él pusieron muchas lápidas de gran peso, para así evitar que se levantara por las noches. Pasó el tiempo. Cuando las lápidas empezaron a quebrarse, de entre ellas empezó a crecer un árbol. Se cree que nació desde la estaca del corazón del vampiro. Se cuenta que aquel que arranque un poco de madera del árbol verá escurrir un líquido color rubí, que será el líquido vital de vida de todas aquellas víctimas del monstruo de la noche. Es por ello que este famoso árbol es conocido como el árbol del vampiro. Si llegas a visitar Guadalajara, no olvides ir al poblado de Belén a conocer este árbol. Pero cuidado, no queremos que seas aquel primero que sea víctima de la venganza de don Jorge el vampiro. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame saber en los comentarios si tú visitarías este árbol y comprobar si de verdad nació del medio de una tumba misteriosa. Regálame un like si te ha gustado y me apoyarías mucho compartiendo este video y te suscribes al canal para conocer más historias como esta. Nos seguimos escuchando en Voces de las Sombras.